Continuamos acá en su espacio de Ahora AM y justamente pues en la parte de la entrevista en el día de hoy nos acompaña el vicario de la pastoral de la arquidiócesis de acá de Santiago y párroco de Corpus Christi, eso en la Rosaleda, el padre William Arias. Saludo, buenos días y bienvenido a su espacio de Ahora AM. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y esperamos pues que la presencia nuestra ayude en estos días santos que estamos ya desarrollando. Bueno, lo primero es, vamos a iniciar con el significado de la Semana Mayor, desde lo que significa día tras día, para hacer un recorrido, una especie de recorrido del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Sí. Bueno, con la celebración del Domingo de Ramos concluye la Cuaresma y entonces nos adentramos en la Semana Santa. El Domingo de Ramos conmemorábamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde Jesús pues allí en Jerusalén va a pasar un tiempecito, donde va a entrar en una serie de conflictos con las autoridades, sobre todo del momento. Hay una serie de hechos que realiza Jesús en Jerusalén, que son por ejemplo lo del templo, que saca a los vendedores, realiza una serie de milagros en sábado, responde no de mucho agrado a una serie de inquietudes de las autoridades de ese tiempo. Entonces todo eso pues va creando como una especie de conflicto que va a desembocar en su muerte y su resurrección. Entonces el Domingo de Ramos comenzamos con esa entrada de Jesús a Jerusalén, luego entonces ya hacia el jueves nosotros pues vamos a celebrar lo que fue la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, que fue aquel acto que Jesús realizó en esa celebración de la Pascua judía, que él instituyó como la nueva Pascua. Después, entonces, eso lo celebramos el jueves en la noche. Y después, entonces, viene el Viernes Santo, que ahí es que conmemoramos la muerte de Jesús, donde Jesús que fue apresado, le hicieron un juicio. En ese juicio, pues, lo condenaron a muerte y murió en la cruz, que era la muerte precisamente de los revoltosos y de la gente podríamos decir, de los peligros número uno del Imperio Romano. Así muere Jesús en la cruz. Y ya pues el Sábado Santo, sobre todo en la noche, vamos a conmemorar la vigilia pascual, es decir, la celebración de la resurrección a la vez del Señor. Es decir, que aunque la semana se le dé ese toque de santidad, pero los días fuertes son esos tres que llamamos el Triduo Pascual, que es la celebración de jueves en la noche, en la Cena del Señor, la celebración del viernes, la muerte del Señor, y la solemne vigilia pascual. Es decir, ese es el grueso y podríamos decir el sentido, el ser de estos días santos en que vamos a conmemorar precisamente la culminación de la vida de Jesús, su muerte y luego su posterior resurrección. Las actividades de la Iglesia Católica bueno, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, bueno, ya durante toda esta semana hay varias actividades. Por ejemplo, el domingo, después de la misa de Ramos, en algunas comunidades se han tenido caminatas de hombres en silencio a la 1 del día. Eso vimos. Sí. Es decir, día de sacrificio. Ayer se tenía en algunas comunidades con las mujeres, en la noche, caminata de la luz y del silencio. Hoy pues hay a veces conferencias en la parroquia, aquí en el Politécnico. Hoy hay una conferencia para mujeres de 7:30 a 9 de la noche, con una biblista, Rita Ceballos, de la capital, muy buena ella, donde se va a reflexionar sobre, el tema es conviértete y participa. Y mañana, también en el Politécnico con los jóvenes, tenemos una actividad de 7:30, también a 9, para jóvenes con las hermanas de la Congregación de Siervos de Cristo Resucitado. Tenemos esa actividad y también en las parroquias tienen otras cosas, pero lo fuerte es lo del jueves, que se realiza en la noche la famosa la famosa ceremonia, como la gente la conoce, del lavatorio de los pies. De los pies. Pero antes, en la mañana, está lo que se llama la misa crismal en la Pucamaima, a las 9:30 en el multiuso, que es la celebración donde de todos los sacerdotes con el obispo, se le llama la misa de la unidad, donde los sacerdotes renuevan, o renovamos, mejor dicho, nuestra promesa que hemos hecho
de consagración al Eso se Señor. repite en el país, en el mundo. Eso se hace sí, en el mundo entero. Lo que pasa es que en algunos lugares se hace jueves en la mañana y hay otro que se hace a lo largo de la semana. En algunos lugares lo hacen el martes, en otros lo hacen miércoles, por ejemplo, hoy. Todo va a depender según la distancia. Esas diócesis que son territorios grandísimos lo hacen miércoles o martes. Nosotros, como es un territorio más pequeño, aquí las distancias no son tantas, lo hacemos el jueves en la mañana, en la Pucamaima. Va la gente, también se llevan una serie de ofrendas que son destinadas a los internos de Rafael. Eso se hace todos los años. Entonces ya en la noche, como te decía, viene la celebración de lo que se llama la Cena del Señor, donde se hace ese gesto del lavatorio de los pies, se coloca al Señor en un monumento, donde se deja en adoración parte de la noche. Hay comunidades que amanecen en adoración. Luego el viernes en la mañana se comienza a dar algo que ya ha surgido entre nosotros, que es la visita de los monumentos. Entonces la gente sale por las diversas parroquias donde hay esos monumentos a Jesús en la Eucaristía y casi siempre visitan 7 por tradición, donde la gente pues lo hace caminando, lo ofrece por penitencias propias, familiares y así. Y entonces pues luego ya a las 12 usualmente se cierran las iglesias, se vuelven a abrir a partir de las 3 de la tarde, entonces viene la celebración y la veneración de la cruz o adoración de la cruz. Entonces ahí se lee la pasión, se hace el Vía Crucis, en algunas comunidades lo hacen, y más o menos es una ceremonia donde el centro está en ese relato, sobre todo de la muerte de nuestro Señor, recordar al Señor que murió. Luego el sábado santo, en la mañana no se hace la iglesia se cierra por completo, incluso si se muere una persona ese día, no se le celebra Eucaristía, se puede hacer algún funeral o algo, ni el Papa que se muera se le celebra misa ese día. Entonces, en la mañana usualmente hay una celebración que ha ido tomando fuerza, que es acompañar a María la Virgen en su dolor. Y se hace una celebración que se llaman los 7 dolores de la Virgen en algunos lugares. Y luego pues se pasa la mañana en silencio, el día en silencio, en tranquilidad, hasta la noche, en que a partir de las 7 se celebra, sobre todo cuando se pide que cuando entre la oscuridad, porque hay una ceremonia del fuego, y entonces tiene que haber oscuridad para que se vea el fuego. Entonces esa ceremonia de la vigilia pascual, que comienza con ese fuego que se enciende, las velas que llevan las personas a la iglesia, se bendice el agua, se hay bautizado esa noche adultos, se realizan esos bautizos, se renuevan las promesas bautismales, se hacen unas lecturas un poco más extensas esa noche y se trata de fomentar en la iglesia la alegría y el gozo. Las campanas de la iglesia que estaban en silencio, pues entonces esa noche se vuelven a tocar, se cantan el Gloria, es decir, es un ambiente de fiesta porque precisamente se está celebrando lo central de la fe y también la culminación de todo lo que uno se preparó durante 40 días y durante la Semana Santa, que era para celebrar precisamente el misterio pascual, la muerte de Jesús, pero sobre todo su resurrección. Ante lo que estamos viendo hoy día en el mundo, momento de guerra, delincuencia, el sacrificio de Jesucristo, ¿valió la pena? ¿Eso era lo que buscaba? ¿Qué significado tenemos que ver hoy día ante esta situación? Sí, es lamentable lo que vamos viviendo a nivel del mundo, el contexto de guerra, lo de Siria, ahí está lo de la amenaza de Corea del Norte, los conflictos que hay en el África, el asunto del terrorismo en el mundo, lo que pasó en Egipto ahora, y lo que va pasando entre nosotros, la delincuencia rampante, terrible, que parece como que se buscan las soluciones, pero son como soluciones así como por encima, que hay que buscarle en la raíz, y la raíz de los problemas está en que como sociedad nosotros como que nos hemos preocupado más por lo económico, nos hemos preocupado más por el bienestar, pero nos hemos olvidado de la persona. Y la persona se va construyendo es en base a valores, inculcar valores en la familia, en la escuela, en la iglesia y también las mismas instituciones sociales forjadoras de valores. Yo en el periódico Camino de esta semana, que yo siempre escribo,
escribía como titular, resucitar a los valores éticos dominicanos, como que eso se ha ido perdiendo. Entonces hay que insistir en eso, es decir, volver a eso de que somos pobres pero honrados, pero ahora la gente, esa cosa como que no le va ni le viene. Si no importa, el asunto es que yo tenga, aunque le pase por encima al otro. Entonces eso va fomentando esa prisa, ese deseo por el tener, y yo soy por lo que tengo, no por lo que soy en realidad. ¿Se perdió el temor a Dios? Hay muchos que lo han perdido, Es decir, esa pérdida de valores es también una pérdida de fe, porque el valor principal siempre es el de lo santo y lo profano, es decir, es Dios. Y si se pierde el valor principal, lo otro se va perdiendo. Incluso yo diría mejor que se han invertido los valores. Fíjate que lo primero es Dios y lo último debe de ser lo agradable y lo desagradable. Es decir, cada vez que yo voy a hacer algo, yo debo de pensar primero, ¿está en la línea de Dios o no está? Y lo último que yo debo de pensar es si es agradable o desagradable. Ahora es lo contrario. Lo primero antes de yo hacer algo, yo pienso es si me agrada o no me agrada. No me importa si está en la línea de Dios, si le hace daño al otro, si me hace daño a mí. El asunto es que me agrade. Es decir, eso es lo primero. Entonces, de ahí es que viene toda la delincuencia, de ahí es que viene toda vivir solamente por la diversión, de ahí es que viene todo este arte malsano, también de hoy día que incita a todo eso. Entonces, a partir de ahí, de esa inversión de la esfera o la escala de valores que hemos hecho nosotros, donde Dios que debe ser lo primero, como que está en lo último, viene todo eso. Pero tú decías que si el sacrificio de Cristo valió la pena. Yo creo que sí, porque si no se hubiese dado el sacrificio de Cristo, viviéramos así sin más. Nadie, como tú, como yo y como otro, tuviese esa preocupación, ni se hiciera esa pregunta. Es decir, ni hubiera deseo ni inquietud por cambiar la misma sociedad, por hacer que ella pues vuelva a ser lo que debe de ser, forjadora de valores, y por tratar de impedir y de luchar contra toda esta delincuencia que hay hoy día. Cada vez que se levante un hombre o una mujer y trate de reivindicar la paz, y trate de reivindicar la seguridad, y trate de vivir en base a los sanos y santos valores, ahí mismo está Cristo subiendo a la cruz, y ahí mismo está Cristo también resucitando. Porque todo eso cuesta. El luchar por forjar una sociedad en base a valores, eso cuesta. Eso no es una cosa que se logra de hoy para mañana. Hay que luchar y hay que hacer sacrificio, como Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que resucite, para que resurja. Así como Cristo resucitó, así también debe de resurgir, debe de resucitar la nueva sociedad dominicana o el nuevo mundo que todos anhelamos y deseamos. Padre, las autoridades deben dar ese ejemplo, las autoridades que gobiernan nuestro Estado dominicano han perdido la visión. ¿Qué está pasando en ese sentido? Tienen que dar el ejemplo también a los ciudadanos en sentido general. ¿Sería parte del aporte que Jesús quisiera ver? Fíjate que lo de Jesús se concibe como una especie de apostolado, es decir, de entrega. Jesús se concebía como el enviado de Dios para realizar una tarea y una misión. Las mismas autoridades deben de tener ese mismo criterio. Las autoridades deben de concebirse, si tienen a Dios presente, como esa elección que tienen, eso que le ha elegido el pueblo, hay que verlo como una elección de Dios, para servir al pueblo, para servir a Dios, o diríamos mejor, para servir a Dios a través del mismo pueblo. Lo que pasa es que como vivimos en una relativización de los mismos valores, y como te decía, lo que importa soy yo, es decir, no me importa, es decir, los demás, entonces todo se ve como una especie de escalón para alcanzar ese objetivo muy individualista y muy propio. Hay una competencia económica. Claro, ese es el principal problema, el consumo, no lo económico, porque la actividad económica es necesaria, pero ese consumismo desenfrenado, es decir, es lo que ha llevado a la necesidad de producir más solamente para acumular, para que me vean y para que me valoren en este caso. Entonces, lo público, lo del gobierno, lo de los ministros, las autoridades, que debe de ser algo para servir al pueblo, entonces se ve ya no como un servicio, sino como un escalón, es decir, como una especie de escalerita para yo conseguir ese objetivo por donde anda a la vez todo el mundo. Y así no debe de ser. Es decir, las autoridades deben de tener en su conciencia y en su corazón
que han sido elegidas, por mínima que sea, comenzando desde el policía raso hasta llegar al general o al presidente de la República, deben de tener un concepto de que han sido elegidos para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Es decir, han sido elegidos para un trabajo muy especial, para una vocación muy especial, en la cual es un sacrificio, por X tiempo, pero para contribuir al objetivo general que todos buscamos, que es la sana y santa, diríamos también así, sociedad dominicana. Sí, así es que hay que verlo. Pero si todos estamos metidos en esta especie de lucha selvática, de quién es el más fuerte, quién tiene más, de lo que yo busco es lo mío, no lo del otro, así no vamos a llegar a ninguna parte. Dicen los viejos del campo de acá del Cibao, son las fines del mundo. ¿Por qué se repite tanto? Y dicen, un día llegará Jesucristo. Cuando Jesús resucitó y estuvo en medio de sus discípulos, se cuentan los evangelios que Jesús subió a los cielos, estaba al lado de Dios y que un día quedó a la vez de volver. Pero eso hay que entenderlo en cuanto a la misión que Jesús puso en nosotros. Jesús comenzó a construir lo que llamamos el reino de Dios, que es tener a Dios como lo principal. En la medida en que nosotros vayamos teniendo a Dios como lo principal, como lo primero, Jesús va a venir pronto. Pero en la medida en que nosotros tengamos a Dios como lo último, la venida de Jesús, me parece a mí, va a tardar bastante. Los viejos dicen que es el final de los tiempos por lo terrible. Yo no creo que sea el final, pienso yo. Ahora, sí, cuando las situaciones del mundo al hombre se le escapan, y es lo que nos enseña la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento con los profetas que hablan mucho del día del Señor, cuando los hombres ya no podemos combatir el mal que hay en el mundo, cuando ya prácticamente somos impotentes ante él, ahí sí Dios interviene. Y como dice la misma palabra de Dios, interviene con manos poderosas. Entonces, estamos sintiendo y estamos viendo nosotros como que estas situaciones de hoy se nos están yendo de la mano. Guerra, como decíamos, en el mundo, delincuencia entre nosotros, violencia, todo esto, como narcotráfico, terrorismo, problemas familiares que no sabemos cómo. Y entonces, pues, ahí se levanta la voz de los profetas de la Biblia, dice, el Señor va a intervenir. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Pero de que intervendrá, es decir, Él se hará presente. Ahora, que sea el final del mundo, bueno, ahí yo me acribo a lo que dice Jesucristo. Solo Dios lo sabe, ni el Hijo del Hombre, es decir, no sabemos el día ni la hora, Dios sabrá. Me parece tal vez que no, en la línea de lo que nos dicen los evangelios, pero sí, yo creo que el mundo de hoy necesita y pedimos esa fuerte intervención de Dios, porque da la impresión que por nosotros solos como que no podemos. ¿Por qué Jesús del templo de Jerusalén expulsa a los mercaderes? Porque, fíjate una cosa, el templo de Jerusalén era como un rectángulo grande. En la parte de adelante estaban los animales para el sacrificio. La religiosidad judía era o el culto judío era tomar animales, llevarlo al centro del templo, ahí donde estaba el altar, sacrificarlo, sacarle las vísceras, ponerla con incienso y que eso se elevaba a Dios, y lo otro pues lo consumía el sacerdote y el que lo ofrecía. Entonces era por, qué sé yo, un favor que Dios le había hecho, una necesidad, se realizaba así. Pero entonces los que administraban todo eso, que eran los sacerdotes judíos de entonces, sobre todo el sumo sacerdote, ya el asunto de facilitarle los animales a la gente que estaban delante en el templo, no era para hacer el sacrificio a Dios, sino era simple y llanamente económico. Entonces, al ver esa desviación, es decir, Jesús, no vamos a decir que sintió una santa ira, pero le disgustó eso y Jesús interviene fuertemente diciéndole que la casa de Dios, lo que debería de ser de Dios, se ha vuelto una casa de ladrones. Es decir, lo que debía de ser para culto y honra de Dios, se ha vuelto a la vez un vil negocio. Y por esa razón, la actitud que Jesús toma y lo que hace como un signo de que las cosas deben de realizarse como deben de hacerse.
no en base a caprichos humanos, a deseos humanos, sino a lo que Dios ya había prescrito en la misma escritura judía. Lo que se vive hoy día en nuestro país, y una lucha completa, ¿se podría hacer un símil de esa situación que se daba en ese mercado? Hay muchas cosas así, o sea, todo se ve en la línea del mercado, a tal punto que si hay un Dios hoy día que quiere reemplazar a Dios, es el Dios del mercado. Es decir, todo lo vemos como un negocio y todo es en base a negocio. No vemos a la persona, sino vemos la oportunidad de yo aprovecharme de esa persona. Es decir, cómo yo puedo aprovecharme del otro, cómo yo puedo obtener cierto beneficio del otro. Es decir, el Dios mercado, ese es el Dios que se ha levantado, que se ha erigido hoy día, ese es el nuevo ídolo. Todos trabajamos por los económicos, todos trabajamos por el producir, todos trabajamos por el bienestar, que no está mal, pero eso no es lo importante ni es lo único. Es decir, a la hora de evaluar cualquier proyecto, cualquier cosa, siempre se piensa en la ganancia. A la hora de conocer cualquier persona, yo lo que pienso es cómo éste me puede beneficiar o cómo yo me puedo beneficiar a la vez de él. Y las mismas instituciones que están llamadas a ser verdaderamente entidades de servicio, se prestan a la vez para este mismo negocio a nivel del Estado e incluso yo me atrevería a ir mucho más lejos, a veces hasta a nivel religioso, porque hoy día a veces como que se está dando hasta en la misma iglesia católica, protestante y de otra, como que se está metiendo también ese sentido como mercurial, ese sentido a la vez de mercado, cuando en realidad lo importante para nosotros debe de ser la misión, haya lo que haya, no, haya buenos beneficios, no haya beneficios, todo lo contrario. Fíjate el Papa Francisco, por ejemplo. El Papa Francisco está insistiendo mucho en esa iglesia pobre, en esa iglesia sencilla, en esa iglesia preocupada por las periferias, es decir, por los que están fuera, por la misericordia. Esa es la preocupación que nosotros debemos de tener. Pero como en el mundo está tan lleno, está impregnado de esta ideología de mercado, que está tan impregnado de tanto sentido del consumismo, eso también se nos puede meter a nosotros, los religiosos. Hay muchos Judas de los traicioneros. Bastante, aparecen bastante, pero no solamente a veces a nivel, diríamos, religioso, porque un padre de familia que no cumple con su tarea y con su misión de ser apoyo de sus hijos, de ser fiel a su esposa, está siendo un Judas. Un funcionario que no cumpla con su tarea de servir al pueblo, está siendo también un Judas. Uno que verdaderamente en su trabajo no cumpla verdaderamente con lo que se le exige o se le pide, con lo que tiene que dar, también está siendo Judas. Un creyente, sea laico, sea sacerdote, sea obispo, que no cumpla verdaderamente con la tarea de ser un evangelizador, sobre todo de los más pobres y más necesitados, y de contribuir a el fomento de los sanos y santos valores, también se está convirtiendo en un Judas. O sea que de esas Judas son las piedras de tropiezo. Bastante hoy día. Hay piedras de tropiezo a ese nivel y a otros a la vez mucho más, porque también a la vez que está Judas, están los Pedros que niegan a Jesús. Que niegan a Jesús. Y están también los que solamente ayudan, como Simón de Cirene, aquel hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Es decir, que solamente es si lo llaman, están ahí viendo, pero si lo llaman es que van. No, hay que tomar la tarea, hay que tomar la misión, hay que hacer que este pueblo, hay que hacer que este mundo sea como el Señor quiera. Es decir, hay que hacer valedero el sacrificio de Cristo, que fue por un mundo mejor, que fue por una sociedad mejor, por un nuevo hombre. Practicar el amor. Esa es la consigna que siempre hay que tener. Que incluso, yo te decía ahorita, que cuando alguien conoce a alguien, lo primero que piensa, ¿cómo este me puede ayudar? ¿Cómo yo me puedo aprovechar? No. Lo que tú debes de hacer cada vez que conoces a alguien es, ¿qué amor aquel necesita? ¿Qué grado de amor yo le puedo aportar? ¿Cómo yo puedo hacerle llegar mi amor? ¿Cómo yo puedo hacerle llegar ese amor cristiano? Eso es lo que uno debe de pensar. Pero en un mundo de una sociedad de consumo, de mercado, lo primero que se piensa es eso, ¿cómo yo me puedo aprovechar de cómo yo me puedo aprovechar de esta situación? El asunto es todo lo contrario, cómo yo puedo hacer posible la cuota de amor que yo debo de aportar como hijo de Dios y como seguidor de Cristo.
su parecer, aunque dijo algo ahorita, del papado de Francisco. Bueno, el Papa Francisco es una bendición, es decir, que ha llegado a la iglesia, y no a la iglesia, al mundo entero. Incluso gente que estaba muy alejada de Dios y de la iglesia, ahora se ha ido acercando bastante. Pero no todo a veces lo que brilla es oro. También el Papa Francisco, y es bueno reconocerlo, dentro de la iglesia han encontrado gente que no quiere cambiar. Gente que quiere mantenerse mucho solamente en ese ritualismo, gente que quiere solamente mantener su mirada hacia arriba y no hacia abajo, gente que solamente pues quiere vivir de una beatería y de un pietismo, diríamos, solamente así, es decir, un cristianismo desencarnado, porque el cristianismo tiene que encarnarse en la realidad y en las necesidades del hombre. El cristianismo tiene que responder al hombre, tiene que responder a sus necesidades, no puede ser indiferente a la situación que esté viviendo el ser humano. Es decir, no es solamente asunto de rezar, es solamente también un quehacer hacia el hermano que necesita, como decíamos, mi amor, que necesita mi ayuda. Entonces Francisco insiste bastante en eso y quiere hacerlo a la vez a sí mismo, y a la vez también va desmontando una serie de cosas que a nivel de la misma iglesia con relación al papado se ha ido como pegando, que no es lo necesario ni es lo fundamental. Lo fundamental es nosotros vivir unidos al Papa, y lo fundamental es nosotros también vivir el Evangelio. Es decir, las otras cosas, que si los zapatos son colorados o son negros, que si viste, si el Papa se pone esto. El día pasado el Papa fue a un barrio y en Milán y entró a un baño público. Ahí ya había mucha gente, qué sé yo, ay, que como el Papa en un baño público, pero es un ser humano. Igual que nosotros. Entonces, Francisco lo que quiere transmitir eso, somos seres humanos iguales. Tal vez lo que nos diferencia es la función que cada uno tiene, pero también la función nos iguala, porque en cualquier función, alta, pequeña, lo que sea, el asunto es servir y amar. Y ese es el ejemplo que está dando. Exactamente, más de ahí no se quiere. Ya al final, una reflexión, un mensaje en la Semana Mayor, y por qué no también una oración por la familia dominicana y nuestras autoridades para que tengan una mayor visión y quizás las cosas puedan cambiar. Bien, pues en esta Semana Santa yo sé que no todos vivimos en una sociedad plural, claro, donde no todos creen, no todos son católicos. Pedimos pues que en estos días, que yo creo que aunque no todos somos religiosos, pero sí todos necesitamos de momentos de reflexión, todos necesitamos saber dónde estamos, todos necesitamos saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y yo creo que esta semana, estos días se prestan para eso, para la reflexión, para encontrarnos con nosotros, encontrarnos con nuestra familia, encontrarnos también con el mismo Dios. Yo creo que hay muchos fines de semana para divertirse y para andar por ahí. Es decir, es bueno aprovechar este fin de semana, diríamos así, que nos da, se nos otorga en el año, porque necesitamos, la sociedad dominicana necesita mucho de encontrarse consigo misma para poder realizar ese proyecto de hombre dominicano y de sociedad dominicana que todos merecemos. Yo invito a que participemos, los que creemos en Dios, los que somos católicos, los que son de otros grupos religiosos, que participemos en la celebración del misterio pascual, de la muerte y resurrección del Señor. Y los demás, pues, reflexionen, es decir, deténganse un momentito. Vamos como con mucha prisa y vamos perdiendo nuestros sanos y santos valores que tenemos que recuperar. Así que vivamos con intensidad esta Semana Santa en cualquiera de las vertientes en que uno como ser humano y dominicano se encuentra. Como tú decías, una oración final, pues pedimos al Señor Jesús que Él pues nos bendiga, nos acompañe, nos guíe en esta semana y siempre, nos ayude a entender la misión y la vocación a la cual Él nos ha llamado, que es la misma que Él realizó en medio de nosotros: servir y amar, no servirnos y alejarnos, sino todo lo contrario, acercarnos sobre todo al hermano necesitado. Y este es un pueblo de muchas necesidades, que esta Semana Santa nos ayude a nosotros a morir a nuestros egoísmos, a nuestros odios, a nuestra lejanía, a nuestros males, y que verdaderamente también nosotros podamos resucitar a los buenos y santos valores que siempre han acompañado a esta sociedad.
que verdaderamente nosotros